Cordial saludo, mi nombre es Natalie Murillo Piedra y hoy les voy a hablar un poco sobre los resultados obtenidos frente a la consultoría realizada a la Fundación Alpina en cuanto a la elaboración de la línea base ambiental de indicadores para la evaluación de proyectos. La Fundación Alpina, dentro de sus líneas estratégicas, plantea proyectos en torno a la producción sostenible como medio de fortalecimiento de familias, organizaciones y comunidades rurales. Es un laboratorio social de innovación que promueve actividades productivas en el sector rural. La Fundación Alpina, en su departamento de gestión de conocimiento, promueve la evaluación y sistematización de sus proyectos y procesos a través de la evaluación de los mismos. Para esto cuenta con una línea base, la cual evalúa prácticas alimentarias saludables, producción agrícola y pecuaria y aspectos sociodemográficos y sociales. Actualmente la Fundación Alpina no cuenta con un instrumento que le permita evaluar las prácticas ambientales o el componente ambiental de sus sistemas productivos que le permita tener resultados para mostrar a sus aliados frente a las prácticas de sostenibilidad. Por tanto, la presente consultoría pretende la elaboración de una línea base ambiental de indicadores que permita a la Fundación Alpina evaluar la sustentabilidad de los procesos productivos orientados a las prácticas agroecológicas que benefician tanto a comunidades como al medio ambiente. En cuanto a la revisión bibliográfica para la construcción del marco conceptual, se hizo necesaria la revisión bibliográfica en cuanto a los conceptos de agroecología, ya que esta es, desde el punto de vista de la agricultura, la que busca mejorar la productividad con menos impactos ambientales de los sistemas productivos agroecológicos. La Fundación Alpina promueve prácticas alimentarias saludables basados en una agricultura sostenible y en los principios agroecológicos, los cuales contribuyen a establecer sistemas productivos que son biodiversos, resilientes, eficientes, energéticamente, socialmente justos y que contribuyen a una estrategia energética y productiva. Para efectos de la presente consultoría, se tomaron los principios de la agroecología basados en el informe de la HLPE. Los principios de la agroecología que se tomaron en cuenta fueron los 13 principios que se basan en los 10 elementos de la agroecología propuestos por la FAO. Estos principios son los que se muestran en la tabla 1 y lo que nos hace referencia es que un sistema productivo que tenga prácticas o actividades asociadas a cada uno de los principios puede denominarse como un sistema productivo agroecológico. En cuanto a la línea base, fue necesaria la revisión de mucha referencia bibliográfica, porque esta línea base es la que nos va a definir el estado actual en el que se encuentra nuestro entorno frente a los recursos naturales y al medio ambiente, para posteriormente evaluar los resultados frente a la intervención que se realice. El monitoreo y evaluación de estos indicadores agroecológicos, resultados de la línea base, permitirá mejorar las prácticas agropecuarias que van a propender por el uso sostenible de todos los recursos naturales y por ende mejorarán la productividad, que contribuirá a la seguridad alimentaria de todo el sector rural. La metodología utilizada para la elaboración de la línea base fue la estipulada por RIMITS,
en la cual plantea la construcción de una matriz de indicadores, posteriormente la definición de variables cuantitativas y cualitativas. La presente consultoría solo llega hasta el diseño del instrumento de línea base como tal y no va a generar un informe de proyecto específico con la aplicación de esta línea base ambiental de indicadores, ya que la empresa requiere es tener el instrumento estandarizado que pueda evaluar todos los proyectos que se implementan en la fundación. Primero vamos a hablar un poco sobre la matriz de indicadores. Esta fue elaborada por la metodología propuesta por Acevedo, quien orientó su trabajo metodológico en la metodología para la evaluación de sistemas de manejo, incorporando indicadores de sustentabilidad. Esta etapa de la metodología, la cual fue aplicada en la presente consultoría, es la etapa de planificación, en la cual solo comprende la construcción de los indicadores de medición a través de la definición de unos puntos críticos por cada uno de los principios de agroecología. Estos aspectos fueron los 13 principios que mencionamos en la tabla anterior. Para las variables cuantitativas y cualitativas, estas primero se enmarcaron en las 3 dimensiones para evaluar la sustentabilidad, como es la ambiental, la económica y social. Posteriormente se definieron las variables que son objeto de valoración cuantitativa con base en la batería de indicadores y se asociaron a cada uno de los 13 principios de la agroecología. De la misma manera, las variables cualitativas se definieron teniendo en cuenta los sistemas productivos implementados y los diferentes tipos de prácticas asociadas a los mismos, y se marcaron en sus respectivas dimensiones. Ahora vamos a hablar un poco sobre los resultados obtenidos de este proceso. Como les mencioné, inicialmente establecimos los puntos críticos a evaluar y estos se establecieron en una mesa de trabajo con la coordinación de los diferentes proyectos y los coordinadores operativos. Se hizo un ejercicio práctico, una mesa de trabajo donde se definieron las diferentes actividades que estaban asociadas a cada uno de los principios y cuáles eran esas debilidades que nosotros teníamos frente a cada uno de esos principios al implementar los sistemas productivos. Es así como salen por ejemplo, para el reciclado, que hay una baja reutilización de residuos y subproductos, o que hay una baja implementación de tecnologías para la producción de abonos orgánicos, que también existe una falta de aplicación de tecnología de cosecha de aguas, entre otros. Y así se fueron desarrollando para cada uno de los principios este análisis y se definieron los respectivos puntos críticos. A partir de esta definición de los puntos críticos, entonces pasamos a la definición del indicador, ya sabiendo qué aspectos queremos evaluar o cuál va a ser el alcance de medición de esta línea base ambiental. Definimos los respectivos indicadores tal como se muestra en la tabla para cada una de las dimensiones, para cada uno de los principios, y así logramos obtener 21 indicadores. Estos indicadores no solo bastaba con decir o mencionar cada uno de esos 21 indicadores, había que definirlos, decir cómo se iban a medir y cuál era su escala de medición. De acuerdo a la metodología planteada por Acevedo, se siguió el paso a paso. En esta metodología se utiliza una escala de ponderación que va de 0 a 5, donde 5 representa el mejor estado en cuanto al principio del sistema productivo y el 0 es el peor estado en el que puede estar. Es así como a cada uno de estos indicadores se definieron, se estableció cómo se mide y se estableció también su escala de medición. Esto permitirá comprender el alcance de la medición del indicador para cada principio y para posteriormente definir las preguntas asociadas a los mismos. De acuerdo con la escala de medición, entonces también se estableció
cuáles eran estos indicadores que requerían medición cuantitativa y cuáles eran los que requerían medición cualitativa. Aquí se presentan algunos de los indicadores que requirieron valoración cuantitativa, ya que se deberían contabilizar número de productos, cantidad de tecnología, número de tipo de residuos que se reincorporan, entre otros. Ya para las variables cualitativas se definieron que habían 7 indicadores que necesitaban una evaluación cualitativa, entre los cuales podemos observar en la tabla, a modo de ejemplo, cuáles fueron algunos de estos. Para las variables cualitativas definidas en la tabla, estas permitirán identificar las diferentes prácticas o actividades asociadas a cada indicador de acuerdo a su escala de medición. Esto servirá como insumo también para la construcción de las preguntas de línea base, que es nuestro objetivo final frente a la consultoría. Una vez realizados los 3 pasos anteriores, ya teníamos un panorama más claro siguiendo el paso a paso que nos daba ya y nos arrojaba y nos conducía a la elaboración de cada una de las preguntas que queríamos establecer en la línea base. Para un total se desarrollaron a raíz de cada uno de los indicadores un total de 24 preguntas, que es lo que va a contener la línea base ambiental de indicadores para la evaluación de proyectos de la Fundación Alpina. Estas preguntas fueron formuladas de forma sencilla y facilitará mucho la recolección de la información en campo. Es así como la elaboración de la línea base ambiental frente a las necesidades y a las actividades y a los requerimientos de la fundación tuvo como resultado la elaboración de estas 24 preguntas. Esto fue posible gracias a el seguimiento de paso a paso de las metodologías propuestas, de las metodologías establecidas ya por otros proyectos, como fue la metodología propuesta por RIMIS. Esta contribuyó de forma correcta a la definición de la ruta a seguir para el diseño del instrumento de captura de información. También la definición de los indicadores fue de vital importancia porque ayudó a la correcta estructuración de las preguntas de línea base, debido a que permitió establecer los puntos que se necesitaban evaluar en los sistemas productivos, ya que esto es de vital importancia. Ya para terminar, frente a las conclusiones de todo este ejercicio, frente a la consultoría, podemos decir que la correcta definición de los indicadores de medición es de vital importancia para la elaboración de la línea base ambiental, debido a que define el alcance de la evaluación de los proyectos. También la definición de las variables cuantitativas y cualitativas permitió establecer qué tipo de información se requiere recolectar y la forma de hacerlo. Y asimismo la elaboración de la línea base ambiental de indicadores en relación con los principios agroecológicos se constituyen como una herramienta práctica para evaluar los proyectos de la Fundación Alpina, debido a que estos están enfocados en necesidades de la empresa puntuales, la cual promueve una agricultura familiar del sector rural. Muchas gracias por su atención.